Moreno, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Pam? Muy bien, nuestra consejera Hola, de la Irene. vida del amor. Exacto. Sí, de la vida y del amor. Y fíjate que de la vida y del amor nos habla el Kama Sutra. Yo creo que todos hemos escuchado hablar del Kama Sutra. Sí. ¿Y qué es lo primero que piensas cuando oyes Kama Sutra, Cintia? Posiciones sexuales, sí. Desnudos. Posiciones ¿La verdad? sexuales Sí, también. claro, porque esa es la idea que tenemos, que el Kama Sutra son posiciones eróticas. Pero en realidad algo bien interesante que poca gente sabe, que el Kama Sutra no es un libro, sino son varios libros escritos en sánscrito en la India aproximadamente entre los siglos 4 y 5. No saben exactamente la época, pero sí la autoría de un hombre que se llamaba Vatsyayana. Y Vatsyayana se dedicaba a observar el comportamiento humano y sobre todo había en esa época una gran obsesión o preocupación por el arte de la seducción. Pero además, fíjate, por un lado, esta idea del placer carnal está muy presente en estos libros y que nos habla de cómo vivía la sociedad india en esa época, pero también había una necesidad espiritual muy importante. Para el Kama Sutra, la manera de llegar a la divinidad y la única manera en que un hombre, me refiero varón, genéricamente hablando, un varón, podía llegar a contactarse con Dios era a través de la sexualidad, a través de el contacto sexual con una mujer, porque se consideraba a la mujer la vía directa para el contacto con las almas en el universo. La verdad son libros, porque decíamos, son varios muy interesantes, y los descubrió un señor Richard Burton, como el actor. ¿Sí? Era un explorador y este señor, que era un sir inglés, Richard Burton, descubre los libros y hace la primera traducción conocida y digamos cómo logramos además no solo traducirlo, sino interpretarlo. ¿En qué consistía toda esta forma de ver y vivir la vida y la sexualidad? O sea, al final del día, como se ilustró, entonces como que todo a la historia ha pasado como este rollo de más bien posiciones sexuales, pero si no tuviera estos dibujitos, entonces tendríamos como más acercamiento y menos tabú acerca de los libros, Exactamente, ¿no? son aproximadamente 64 posiciones sexuales, pero cada posición viene acompañada de toda una información que nos habla, por ejemplo, de la relevancia del espacio, ¿no? Y esto creo que hoy por hoy se ha implementado también de una manera muy interesante. Ya después, fíjate, además algo que quiero seguir comentando sobre la historia del Kama Sutra, Richard Burton hace la traducción como en 1883, finales del siglo XIX. Y en Inglaterra, imagínate, una sociedad súper puritana, llega a la época victoriana, se esconden estos textos. Claro. Un escándalo terrible, Claro. ¿no? Entonces, muchos años nadie supo de estos textos, hasta que nuevamente alguien los descubre y se empezaron a hacer ya traducciones. Y hoy, por ejemplo, una autora muy importante estadounidense, se llama Ann Hooper, se dedicó a darles también, a occidentalizarlos, y además también había una tendencia bastante machista en los textos originales. Y bueno, en las últimas ediciones, lo que se ha tratado de contemplar es también la participación en equidad de género, ¿no? De hombres y de mujeres. Esto me parece también importante. Y las nuevas ediciones del Kama Sutra, que vienen ya ilustraciones contemporáneas, porque las originales eran pinturas, y bueno, después ya las ilustraciones contemporáneas con fotografías, etcétera. Bueno, pues ya nos hablan también, por ejemplo, de la importancia del cuidado y del uso del condón, por ejemplo, del cuidado para poder planificar la familia. Ya incluyen estos textos que la verdad yo les recomiendo muchísimo leer. Hay bellezas, hay ediciones muy finas, algunas muy caras del Kama Sutra, y vale la pena tener un libro del Kama Sutra porque es toda una aventura leerla, ¿eh? Oye, Irene, una pregunta con respecto a esto también. ¿Este Kama Sutra viene y está dirigido para personas heterosexuales únicamente o también existen las versiones para la comunidad LGBTI? Me encanta que hagas esta pregunta, Enrique, porque la verdad es que el Kama Sutra ha crecido tanto en cuanto a su popularidad y toda la gente busca y quiere saber más sobre posiciones, más sobre el arte de besar, de masajear, de todo esto. Disfrutar mejor, Claro, ¿no? porque habla del arte de la seducción, de cómo satisfacer a tu pareja y además ser creativo de una manera muy amplia. Y bueno, hay ediciones del Kama Sutra gay, hay ediciones del Kama Sutra lésbico, hay ediciones para el Kama Sutra femenino, es decir, le enseña a la mujer todas las artes del amor, y hay una nueva edición del Kama Sutra para hombres. Y no necesariamente está refiriéndose a hombres gays, sino cómo un hombre puede prepararse física, emocional y espiritualmente
para tener un contacto sexual. Ellos hablan de prepara un día completo para hacer el amor. Y entonces te dicen qué tipo de comida, qué tipo de masajes. Ellos ya hablaban de los aceites. Acuérdense, bueno, la India está llena de aromas, Claro, de aromas, de de texturas, de colores. colores. Y era muy importante acicalarte, prepararte físicamente para hacer el amor. Entonces, por ejemplo, las mujeres, si ustedes se fijan en las pinturas, están llenas de joyas. Pueden estar desnudas, mostrando sus partes íntimas, pero muy importante es que ellas, el pelo era muy importante Sí. para los indios. Entonces, el pelo largo, el pelo mojado, los hombres igual traían el pelo largo. Entonces, el pelo era un instrumento, un elemento de seducción muy importante. Los aromas, las texturas, por ejemplo, comer dátiles, miel de abeja, todo esto que diera energía para poder durar horas Y que no te horas. hiciera sentir fatal, ¿no? Claro. Y que retomando todo lo que tú nos has dicho muchas veces, que es, pues que llegue limpio, perfumadito, con ganas, con un detalle. Y todo este tipo entonces de tradiciones solamente eran para cierta clase o quienes tenían este Claro. secreto antiguamente Esto al es que ahora podemos importante. acceder. No todo el pueblo tenía acceso a este tipo de lecturas. ¿No? En primer Y lugar, ahora no sí, todos tenían, ahora sí. conocían la lectura ni conocían Claro, la escritura. claro. Pero esto generalmente eran textos que podían leer o al que tenían acceso los grandes jerarcas. Sí. Sin embargo, nos habla de tradiciones y de costumbres y de prácticas comunes entre toda la población. Eso también es importante. Claro, se sofistica cuando hay también el poder económico y recordemos que en esa época la poligamia era algo muy común. Claro. Entonces, también se le daban consejos, por eso les digo que han ido cambiando y se han ido, por supuesto, haciendo mucho más equitativos, pero antes era cómo un hombre podría satisfacer simultáneamente a varias mujeres de su harem. Wow. O sea, también Sí, se requiere. claro. Pero ¿sabes qué? Me parece importante rescatar sobre todo lo que dices. O sea, se ha estado adaptando, pero al final del día no era nada más como, A y B, y entonces tienen que encajar así. El preparar, eso es romántico, eso es romanticismo, y eso es lo que deberíamos también, de verdad, pues echarnos un clavado y decir, ya ahora hacemos todo tan automático. Claro, que y fíjate eso que no puede ser automático. esto que dices es importante porque también habla de los aspectos de la salud física, mental y emocional. Y un arte que los amantes tenían que aprender, y hoy deberíamos de hacerlo todos, es el yoga. El yoga como un arte y como un deporte, podríamos decirlo, era importantísimo. Porque para poder hacer esta serie de posturas, que algunas verdaderamente son imposibles, la gente tenía que tener mucha flexibilidad. Entonces, yo te invito a que contemporanices el Kama Sutra, que hagas el tuyo, pero que te des cuenta de la relevancia que tiene esta salud, esta flexibilidad, el poder hacer respirar era básico, la respiración, la meditación en pareja era otro ingrediente, que creo que hoy por hoy no deberíamos de olvidarlo e incorporar Esta concentración, ¿no? esta forma de verdad de estar en el ahí y en el ahora. exacto. Entonces, pues vamos a vivir el aquí y el ahora, hacer el amor, no la guerra. Claro, Hay mucha Irene. fuera. Muchas gracias, A Irene. ustedes y feliz fin de semana. Claro, más para ti. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.